Flaminguettes, somos un dúo de dirección creativa, hacemos video, instalación, gráfica. Bueno, diferentes publicaciones han denominado nuestro trabajo como auténtico, chispeante, un caos organizado, cosa que es muy cierta, una mirada femenina, un cool as hell, que está muy padre, bizarro, surreal y sobre todo impecable, que es uno de nuestros favoritos porque somos unas maniáticas neuróticas y nos gusta que la gente vea eso. Nos gusta mucho encontrar la belleza en lo absurdo, la belleza en lo cotidiano. Creemos que Latinoamérica está lleno de estas imágenes hermosas que suceden en el día a día. Nos inspira mucho México, lo surreal de México, esta frase de México mágico, pues la aplicamos en potencia. Y hay una cláusula en nuestro contrato que dice que no hay gustos culposos, entonces esa es una regla básica en nuestro estudio. Entonces estamos aquí para hablarles del buen diseño. Estamos muy orgullosas porque venimos a presentarles un proyecto del que no hemos hablado mucho, que tiene todo lo que en la escuela de diseño te podrían decir que no está bien, que es mal diseño, que es feo, que es mal aplicado y que está chafa. Tuvimos la suerte de que Dillon Francis, que es un DJ norteamericano de la firma de Major Lazer, nos invitara a hacer la imagen de su nuevo disco en el que él iba a hacer una colaboración con varios reggaetoneros para hacer un disco puramente en español que tuviera reggaetón. Entonces, después de varias propuestas de gráficas a seguir, la inspiración para hacer este disco fue el sonidero. Sonidero hay varios en México, en varias partes de México y en varias partes de Latinoamérica. Es una fiesta que hacen DJs móviles en las que cierran calles y entonces se vuelve un reven bien grandote con salsa, reggaetón y cumbia. La estética es muy particular y por lo general la hacen rotulistas y nos basamos en todo esto para el diseño del disco. Trabajamos con un rotulista, Martín Hernández, y con él hicimos un primer acercamiento a lo que iba a ser la gráfica de todo y decidimos hacer unos spirit animals de Dillon Francis, que por un lado está este bello cisne súper mamado con grandes pectorales, como muy elegante, y por otro lado está una llama medio tontorrona, y después está Dillon, que quisimos hacer este retrato un poco inspirado en estas gráficas que hay en las peluquerías para lograr encontrar el peinado que quieres tener. Y ahí pueden ver, ¿no?, cómo se juntan muy bien el cisne con la llama y hacen a Dillon. Seguimos trabajando con Martín y hicimos varias propuestas para el cabezal, el nombre del artista, una vez más inspirados en toda esta estética del sonidero, de los Polymarch, de Patrick Miller, diferentes artistas del sonidero. Y queríamos rescatar mucho los volúmenes y un poco la inconsistencia de las formas, el que no los trazos son perfectamente realizados y hay deformaciones en las letras, mucho volumen. Después aplicamos color, queríamos retomar todos los tonos brillantes y fosforescentes que hay en las cartulinas en las que se imprimen estos carteles de sonidero y sobre todo rescatar mucho la iridiscencia del CD. Sí, porque somos como las moscas, nos gustan las cosas brillantes mucho. Y los discos en nuestra época, era cuando pues, estaba padre ir a comprar un disco con tus amigos y pasar ahí la tarde viendo CDs, entonces queríamos que eso se viera en nuestro disco. Pero como todavía no lográbamos este mix entre lo tradicional y lo digital que está presente en toda la música de Dillon Francis, al ser un DJ, todo tiene este toque medio digital y eléctrico. Hicimos unas deformaciones análogas en las que escaneamos estos rótulos y los fuimos moviendo en el escáner así siguiendo la lucecita para lograr diferentes alteraciones a las letras, todavía más kitsch, todavía más deforme, y le agregamos color siguiendo este mismo criterio, ¿no? En el reggaetón más es más. Así que más brillo, más intensidad, más saturación, todo iba por ese camino. Entonces, bueno, este
disco no solamente iban a ser diferentes portadas que se usaban para los singles en Spotify, sino que también se iban a utilizar para un disco físico que se iba a imprimir, cosa que nos emocionó muchísimo, por esto que les contábamos que somos adolescentes de los 90s y no hemos podido dejar atrás esto. Entonces el primer single que iba a salir iba a definir mucho todo, porque cuando uno hace un disco que pues sigue en producción, no todas las canciones están listas, entonces el primer single es como lo que va a definir el camino de todo lo que viene corriendo, ¿no? Entonces Arcángel y Químico Ultramega hacían esta colaboración con Dylan Francis. Arcángel tiene un lugar especial en nuestro corazón, entonces esto nos emocionaba puntualmente. Entonces hicimos diferentes exploraciones de posibles portadas para este single, inspiradas en las alas que Arcángel tiene tatuadas en el cuello, con una noticia musical en el centro, muy elegante. Entonces, bueno, aquí hay diversas portadas muy bonitas en las que retomamos ilustraciones horribles que se utilizan de repente como en los letreros callejeros, juegos tipográficos con distintos tamaños y sobre todo como mucha suciedad y lectura Caos. complicada. Al final el resultado fue este. Todo lo que ven atrás del cabezal ven es una textura de la letra de la canción y de los nombres de los artistas involucrados, que un poco remite a las paredes de carteles de sonidero que se usan todo el año y entonces se van llenando de carteles tras carteles tras carteles y luego cuando los van arrancando se hacen esta textura como de ruido neón que se ve increíble. Hubo un sencillo también con Young Ash y para este sencillo lo que pensábamos fue un poco como que toda esta tipografía de sonidero nos recordaba mucho a los logos de las caricaturas y de los cómics japoneses, como el de Power Rangers, ¿no? Todo es gradientes y volúmenes y mucha información y también estas bebidas energéticas. Los emoticones fueron un recurso que utilizamos durante todos los sencillos, justo para este toque moderno y contemporáneo en los diseños. Una vez más, hicimos un primer acercamiento a todo esto, porque no es nada fácil. Al final, uno creyera que es fácil hacer este tipo de diseños, pero no. Justo tienes que pelear contra tus instintos todo el tiempo. Entonces, el paso siempre fue hacer uno, que era un batidillo, sin ningún criterio, así el efecto de espiral, venga, lo ponemos. Y después llegar a una cosa que tenía un poco esa misma sensación, pero que no estaba tan cutre. Digamos, aquí el reto era siempre pensar cómo diseñar en Paint. Esa era como nuestra guía diario. Y a veces nos juntábamos en la compu y decíamos, güey, ¿está bien o va muy feo? No, va bien, acuérdate, es en Paint. Ah, sí, está chido, está bien. Entonces, bueno, el siguiente single fue con Fuego, que también tiene un lugar especial en nuestro corazón. La vaina loca es como suena recurrentemente en la oficina. Hay un video de 24 horas de la vaina loca que, excelente. El caso es que, bueno, nos inspiramos en varias cosas de la letra de la canción y primero la canción se llamaba La Mejor y teníamos este juego con diferentes tipografías considerablemente extrañas que entran dentro de la categoría de fuentes feas. Pero son geniales, ¿no? O sea, podemos ver que tienen unas formas, unas curvas maravillosas y queríamos usarlas. Al final la canción cambió de nombre y un poco la letra también. Entonces tuvimos que hacer una nueva exploración, With the Funk, en la que jugamos con algo más asiático, pero la lectura era terrible y pues, digamos, por más atascado que esté, la lectura siempre va a ser importante. En el reggaetón y en el sonidero la autoría no es tan importante porque la colaboración para hacer la rola es lo que importa. Entonces el cabezal con la canción tenía que ser el punto focal y los nombres de los autores ya venían en un segundo plano. Este es el resultado final. Para la portada del disco pasamos un poco por el mismo proceso. En un comienzo el disco tenía el nombre de For Me to You, que nosotras decidimos subtitularlo como de mí pa' ti, que era un poco este homenaje que Dylan le rendía a todos los reggaetoneros latinoamericanos, porque decía, yo soy un tipo muy blanco como para estar haciendo reggaetón, muy gringo como para estar haciendo reggaetón, y entonces
tenía ese título y después acabó en una cosa igual de gringa que Dillon, que se llamó Woot Woot. Entonces nuestra propuesta que iba un poco hacia una cosa un poco más retomar los rótulos y el diseño de sonidero, pero traerlo un poquito más contemporáneo en la portada del disco, que es lo que ven en el fondo negro, pues terminó en una cosa que tenía que ser ya algo al contrario, ¿no? El título era lo contemporáneo, lo foráneo, y la portada se quedó como una cosa muy tradicional de sonidero clásico, con una diagramación muy, muy cuadriculada y repeticiones, ¿no? Repetición, repetición, repetición. Para hacer la portada de este disco tuvimos que hacer una muy buena investigación de discos pirata, gran fuente de inspiración, y el disco, digamos el CD, gracias, se escribió a mano el nombre del disco alrededor, como solía hacerse en nuestra juventud, cuando todavía éramos señoritas, y después también lo deformamos en el escáner. Entonces esas deformaciones que ven son prácticas, sucedieron en la realidad. Después decidimos hacer una sesión, un bonito photoshoot, inspiradas una vez más en el sonidero y en la fiesta callejera. Y en México existen los chetos de colores y tienen colores que son iguales a nuestra paleta de color, así que formaron parte de esta sesión. Porque no hay sonidero sin comida y los chetos de colores fosforescentes son lo que hay que comer en el sonidero. Estos eran los interiores del disco. Hicimos 12 sencillos. 12 sencillos, sí. Entonces, bueno, como se iba a imprimir este disco, iba a tener un booklet con lyrics. Y eso era particularmente importante para nosotras porque en los 90s, si tu disco tenía el booklet de lyrics, era más chido que los otros discos. No, costaba más dinero, no cualquiera tenía uno con lyrics. Y pues los leías, te aprendías la letra constantemente, pero era difícil como cuadrar lo que estabas leyendo contra lo que estabas escuchando hasta como la tercera o cuarta vez que ya practicabas. Entonces hicimos estos lyrics inspirados en el karaoke, en los beats, y puedes un poco leerlos. O sea, la diagramación se basa en cómo se va cantando la canción y en las diferentes voces que tiene. Hicimos también una colección de stickers para cada uno de los singles que salía en Instagram. Y bueno, estos iban dentro de la misma línea del disco pirata, de los carteles callejeros y de los carteles de sonidero. Y en México se hacen muchas ilustraciones a mano de piratería de Pepe Le Pew, de Taz, de Piolín. Taz es como un clásico, ¿no? Sí, Taz es un clásico. Siempre está Taz, pero con su paliacate. Sin paliacate no, porque no se ve cholo. Hicimos también el merch. Dillon tiene una tienda en línea y para esto sí nos dijo, bueno, está muy padre, me gusta mucho lo que están haciendo, pero no todo el mundo quiere usar sus diseños tan arriesgados. Entonces nos pidió que lo volviéramos un poquito más hipster, contemporáneo. Lo afresó un poco. Bueno, lo afresamos. Y entonces... Pero están muy chidos, la verdad. No vieron la luz muchos de ellos, pero algunos sí y quedaron padres. Sí. Es súper importante inspirarnos en nuestro alrededor, en lo que conocemos, en lo que sentimos que nos representa y no tomarnos las cosas 100% en serio, sino disfrutarlas. Y nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. Sí. Nos gusta seguir un proceso creativo arduo, donde hagamos una buena investigación, donde podamos pimponear, justamente donde encontremos referencias, antirreferencias en nuestros alrededores. Pero a nosotros no. Pero nosotras no nos tomamos tan en serio. Entonces, bueno, disfrutamos de estas exploraciones y para nosotras un proyecto que tiene un proceso creativo amplio, como con muchos niveles, hace que el proyecto sea más redondo, que sea más fuerte, que tenga varios layers de información que hagan que conecte con distintas audiencias y que se sienta contemporáneo y sobre todo auténtico, porque en esta época en la que hay miles de cosas y tiene uno acceso a todo, tiene que tener cuidado como pues sí, de qué está haciendo, de cuáles son sus fuentes, y inspirarte en tu alrededor es nuestra mayor recomendación. Pero queremos dejarlos con otro consejo,
importante, que es que la creatividad no es una hada madrina, es todo un proceso largo, complejo, que... Existen los chispazos de buenas ideas, pero justo escogimos este proyecto porque empezaba con una buena idea, pero fue durante el proceso de exploración de ir trabajando juntas con Dylan que realmente se construyó la imagen del disco y que, a final de cuentas, nos encanta, pero fue muy distinto a lo que pensamos al principio que iba a ser. Y un segundo consejo sería que disfrutes siempre tu trabajo. Pasamos muchas horas en esto y se siente, se sabe cuando hay corazón y hay pasión detrás de lo que haces. Entonces, disfruten su trabajo. Muchas gracias por acompañarnos y, sobre todo, no le teman al ridículo.